Abramos nuestra Biblia esta mañana a 2 de Samuel capítulo 22. Empezamos en el versículo 10. Quiero hablar esta mañana de la venida de Cristo 1000 años antes de su nacimiento. Y lo encontramos aquí en 2 de Samuel 22, 10. La venida de Cristo 1000 años. Dice, inclinó los cielos y descendió. Esta fue una de las muchas venidas que encontramos en el Antiguo Testamento. Cristo vino muchas veces en el Antiguo Testamento. Descendió y comió con Abraham en cuerpo físico. Descendió y luchó con Jacob. Descendió a Moisés en el monte Sinaí y escribió los 10 mandamientos con su dedo en las piedras. Descendió y apareció a Gedeón físicamente. Apareció físicamente a los padres de Sansón. Isaías 19:1 dice que vino con las naciones de Asiria. Y aquí dice que descendió cuando liberó a David de sus enemigos. Versículo 1 dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Qué pasó ese día? Este día sucedió que Cristo descendió. Dice que inclinó los cielos y descendió en el versículo 10. David se cansó de huir de Saúl. Se dormía en cuevas y estaba constantemente huyendo. Había tenido 2 oportunidades de matar a Saúl, pero no quería tocar a Saúl. Huyó al enemigo de Saúl, a los filistinos, con 600 hombres. Y bajo la autoridad de los filisteos, se quedó ahí en sus tierras, en una ciudad filistea. Pero cuando los filisteos hicieron guerra en contra de Saúl y todo Israel, se le presenta una oportunidad a David. Tiene que reunirse con los filisteos y ir en guerra en contra de Israel. Pero los reyes filisteos rehusaron incluir a David en su ejército. No confiaban en él. Así que el ejército de David tuvo que retroceder. Tuvieron que viajar 6 días en total y estaban cansados. Pero cuando llegaron a su destino, ¿qué creen que pasó? No había nada. Sus esposas, su ganado, todo había sido destruido. Y ahora están desanimados, están devastados. Este fue el punto más bajo del rey David. Había sido rechazado por Saúl sin alguna razón y había sufrido tanto por la persecución de Saúl.
Y ahora todos lo rechazan, incluso su propio ejército lo quería matar. Cuando algo pasa mal, siempre se le echa la culpa al que está a cargo. Y David lloró. Todo había sido destruido, excepto lo que cargaban con ellos. Hay que recordar que el apóstol de Pablo dijo que estamos apuntados para tribulación. Acostúmbrese a eso. No es algo extraño, es parte del camino. Pero en vez de sentirse mal, David tomó fuerzas en Dios y Dios le dio ánimo a su corazón. Y le preguntó David a Dios, ¿los perseguiremos? Dios dijo que sí. ¿Los conquistaremos? Dios dice que sí. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros. Quizás estás batallando con la tentación. Anímate en Dios. ¿Debes de ir en contra del enemigo? Sí. ¿Vas a derrotar al enemigo? Dios dice que sí. Entonces David tomó la mitad de su ejército y sorprendió a los amalequitas que estaban teniendo una fiesta. Y David los mató y retomó todo lo que le habían robado, incluso sus esposas y sus hijos. En el punto más bajo de David en toda su vida, terminó ser su punto más alto. No te desanimes. Amén. David se hizo más rico por esta guerra que había sido antes en su vida. Ganó mucho en esta guerra, que mandó porciones a todas las ciudades de Judá. David habló a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Fue este día. Los filisteos mataron a Saúl ese mismo día y a Jonatán. Este salmo es como David escribe lo que pasó. Desde su marcha al secuestro de su familia, hasta las amenazas de sus propios hombres para matarlo y la guerra en contra de los amalecitas. Todo esto pasó el día que Cristo vino, 1000 años antes de su nacimiento. Así es como tomamos victoria. Dios desciende cuando todo parece perdido, cuando parece imposible. Si tomamos fuerzas en Jehová, Dios hará lo mismo para todos aquellos que están en Cristo. Dice el Salmo, 2 Samuel 22:5, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Cuando te rodean las ondas de muerte es cuando desciende Dios. ¿Lo podemos creer? Dice en el versículo 8, la tierra fue conmovida y tembló. Así es como lo describió David. No sé si fue literalmente, pero así fue como lo describió David. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, porque Dios estaba lleno de ira. No estaba lleno de ira en contra de David, sino contra los enemigos de David. Los cielos es un símbolo del sol, la luna y la estrella,
que también son símbolos de reyes. Jesús también usa esta expresión poética al predecir la caída de Jerusalén. Las estrellas cayeron cuando Jerusalén cayó. Lo dice en Mateo 24, 29. Esto que sucedió en Mateo 24, 29 no pasó literalmente. Cuando los rebeldes mataron a los sacerdotes y a todos los de Jerusalén, fue cuando cayó el sol y la luna y las estrellas. El problema es que gente toma esto como literal, pero no es así. Isaías también predició la caída de Babilonia y se describe también como el sol, la luna y las estrellas cayendo. Según de Samuel 22, versículo 8 dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Esto sucedió porque Jehová tenía gran ira. ¿Les ha sucedido esto a ustedes? ¿Han tenido tanto temor? ¿Han tenido tanto temor que hasta el punto de que todo lo que dependes no, no tiene fundación? Eso es lo que sucede cuando Jehová se aparece, cuando Jehová desciende. Y eso es lo que pasa a nosotros. No tenemos fe en lo natural y no tenemos nada más en que confiar más que en Jehová. Esto es lo que debe suceder con nosotros. Nuestras fundaciones tienen que ser conmovidas. Esto sucedió en el año 1849, cuando hubo un gran avivamiento en este país. Perdón, en Escocia. Dios descendió y hizo un gran avivamiento en esta nación. Y muchos fueron salvos. Dios estaba lleno de ira. Dios está lleno de ira ahora. Lo vemos con los juicios. Lo vemos hoy en las conquistas, en las guerras, en la inflación de las monedas, en las plagas como el COVID. Todo esto sucede porque Dios está lleno de ira. Y créanme que esto significa que algo bueno va a suceder pronto en este mundo. Cuando todo parece estar perdido, es cuando Dios inclina los cielos y desciende. Pero ahorita estamos en un tiempo de tinieblas. Los 4 juicios de Dios no solamente son para el futuro, como muchos creen, sino son para ahorita también. Ahora, cuando Jesús murió, Dios también estuvo lleno de ira. Dios estuvo lleno de ira que dio a su Hijo para morir en la cruz por ti. Cuando murió Jesús hubo tinieblas por 3 horas y hubo terremotos. Murió para convertirte a ti. Y 50 días después sucedió lo mismo. Cuando
estaban reunidos para orar. Dice Hechos 4:31. Después de que habían sido arrestados Pedro y Juan por predicar, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué harías si Dios causara un terremoto en este lugar, en este momento? Algo bueno te sucederá. Dios desciende y desciende para salvarnos a aquellos que creen. Y ahora cuando Pablo y Silas fueron arrestados y echados a la cárcel, estaban en cadenas y fueron golpeados por sacar un demonio. Ensangrentados, sentados en una prisión, y a medianoche dice, estaban adorando a Dios por tener la bendición de sufrir. Pedro y Silas se regocijaban por tener el privilegio de sufrir. Ellos sabían que Dios había permitido esto. Creían en la soberanía de Dios. Dios había descendido. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este es el patrón que vemos en la Biblia. Hay que creer y tener fe en Dios. No creamos en coincidencias. Cuando el hombre se regocija por tener el privilegio de sufrir por causa de su fe, las puertas serán abiertas. Nuestras cadenas serán quitadas. Dejemos la manera antigua. Hay una mejor fundación que no puede ser sacudida. Solamente tienes que tener fe. En el año 1740, 80% de el país de Estados Unidos amaba a un evangelista llamado George Whitefield. Él predicaba más o menos como 3 veces por día, pero predicaba en las calles porque su propia iglesia no lo quería. 80% de Estados Unidos lo amaba. Era más popular que Billy Graham. Y lo que predicó causó un gran avivamiento en esta nación. Él apoyaba a la Revolución Americana. Y él tuvo mucho que ver con esto. Y en el primer gran avivamiento de Estados Unidos, había un grupo llamado Las Nuevas Luces que seguía a George Whitefield. Y esta es una de las cosas que dijo este predicador. Antes de que puedas hablar paz a tu corazón,
En otras palabras, antes de que puedas decir que eres salvo, número uno, debes de ver, debes de sentir, debes de llorar por tus pecados en contra de la ley de Dios. Antes de que puedas hablar paz a tu corazón, tienes que ver, tienes que sentir lo terrible que es apartarte de Dios. Permítame preguntar en la presencia de Dios, si sabes los tiempos y si no sabes los tiempos, sabes que hubo un tiempo cuando Dios estaba en tu contra, cuando sus flechas estaban en contra de ti, que la ira de Dios caería en contra de ti. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Si no, por el amor de Dios, no te llames cristiano.